Voy a llevarlo a que usted, junto conmigo, leamos algunas de las citas que quiero que usted medite antes de empezar a predicarles. La primera está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 16. Dice esta porción de la Escritura: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. De nuevo, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 19 al 20, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y Jesús dice: ahí estoy yo en medio de ellos. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20 al 23. Es una oración de Jesús. Dice: mas no ruego solamente por estos. Se está refiriendo a sus discípulos que le seguían, los 12, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí también me has amado. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Romanos 8, versículo 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Repita conmigo: el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Y es una pregunta que hace el apóstol Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Repita conmigo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Incline su rostro, déjeme hacer una oración antes de compartirles. Padre, te doy gracias, Señor, por permitirnos estar en esta tu casa, Señor, casa de oración, casa de sacrificio, que tú has abierto, Señor, para que en ella, Señor, presentemos ofrendas y sacrificios delante de ti, Señor. Sabemos que desde que empezó esta reunión, Señor, nuestro Señor Jesucristo ya estaba en este lugar. Y Señor Jesús, te decimos, seas bienvenido a esta, la casa de Dios, que es tu casa. Espíritu Santo, nosotros nos hubiésemos acercado a este lugar si tú no nos hubieses traído. Hoy entendemos por tu palabra que tú inspiraste a esos santos hombres de Dios para que dejaran testimonio de que seguimos a un Dios verdadero, un Dios real, un Dios creador de todas las cosas, y que tú nos lo has revelado a través de la Escritura, y que tú, Señor, que haces morada en nosotros, nos has inquietado en este día para que nos acerquemos a esta casa de oración, casa de sacrificio, casa en que venimos a tener comunión con el Hijo. Y bendito Dios y Padre eterno, tú que estás en los cielos, y que desde ahí, Señor, tú nos ves y nos escuchas, y que tú que conoces el corazón de cada uno de nosotros, porque tu Espíritu mora en nosotros, nos atiendes nuestras oraciones y le das instrucciones por medio de tu Hijo a tu Santo Espíritu para que nos hable, nos guíe y nos transforme hasta que lleguemos nosotros a ese crecimiento que tú anhelas en cada uno de los que estamos aquí reunidos, hasta que todos lleguemos a la unidad, al conocimiento del varón perfecto, a la estatura de Él. Señor, abre nuestros oídos, abre nuestra mente y pone en nosotros tanto el querer como el hacer, para que seamos perfectos caminando en esa senda que tú deseas que nosotros andemos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Empezamos con una frase popular que dice: ¿cuántos están despiertos en este día? Entonces, ¿cuál fue el dicho popular? ¿Qué? Señor Jesús nos dio una instrucción que está escrita en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice, le dice a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, permanezcan juntos. Permanezcan juntos hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que yo les prometí que vendría sobre ustedes. Lo que yo les dije un día que estaba entre ustedes, pero que luego estaría en ustedes. Y que cuando se cumpliese la promesa, vendría sobre ustedes. De nuevo, el Espíritu Santo, cuando Jesús caminaba en la tierra antes de ser crucificado, Jesús determinó o les dijo a sus discípulos: el Espíritu Santo está entre ustedes. Está entre ustedes. No está en ustedes, está entre ustedes. A ver si me entiende. El Espíritu Santo, en tiempos del ministerio de Jesús sobre la tierra, estaba en Jesús porque Él fue concebido del Espíritu Santo, pero no estaba en los discípulos. Estaba entre los discípulos,
Era uno más con los discípulos, pero no estaba en los discípulos. Jesús les prometió una cosa, les dijo: voy al Padre, y estando ya con el Padre, ¿dónde estaba el Padre? En el cielo. ¿Dónde está hoy? Hace un momento le leí varias porciones. ¿Dónde está hoy? En el cielo. El trono de Dios Padre está en el cielo, como estaba cuando Jesús y como está el día de hoy. Nuestro Padre está en el cielo. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre eterno, el Padre de los Espíritus, está en él. ¿De acuerdo? Hay para algunas personas que su Padre, que consideran su Padre de su espíritu, está en la tierra. Pero para nosotros que hemos creído en la Biblia, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es también nuestro Padre, está. Muy bien. Tenemos que ubicar la Trinidad en tiempo y en espacio. ¿Dónde está entonces Dios Padre? Les mencioné 5 o 6 porciones de la Escritura, pero hay cualquier cantidad de porciones que les va a decir que está en el cielo. Jesús nos enseñó a orar de la siguiente manera: y tú, cuando ores, enciérrate en tu recámara, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Dios te puede ver en lo secreto, pero luego sigue diciendo Jesús: y cuando ores, ora así: que estás en los cielos. ¿Ok? Santificado sea tu nombre. O sea, el Padre eterno está. Ok. Ahora yo le pregunto: ¿y dónde está Jesús? En el cielo. ¿Y siempre está en el cielo? ¿O hay momentos en que no está en el cielo? Hay momentos en que no está. Porque donde 2 o 3 se congregan en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. ¿Ok? Entonces, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que nos adoptó a nosotros como hijos, está en los, y desde los cielos Él ve toda su creación. El Hijo está sentado, dice la Escritura, a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros. Lo dice el libro de Romanos. ¿Ok? Y el mismo Jesús dice que Él irá al Padre, y Él rogará al Padre que donde Él esté, luego nosotros también estemos. ¿Ok? Basta con que usted lea un poquito el Evangelio de Juan, y todo lo que le estoy predicando lo va a entender. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el Padre Celestial? En los cielos. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre, en los cielos, sentado en lugares celestiales junto al Padre, a la diestra de Dios Padre, a la derecha de Dios Padre. Pero Jesús desciende cuando hay una unidad que se congrega en su nombre, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esa es una promesa de Jesús. Jesús rogó por la unidad. Le pidió al Padre: Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. La unidad es el anhelo y el deseo de Jesús. Aquellos que hemos creído en Jesús debemos procurarla. Los 3 que dijeron que debemos procurar la unidad son los que trajeron la presencia de Jesús aquí.
El apóstol Pablo dice: haya pues en ustedes un sentir de unidad. Hablen todos una misma cosa, tengan un mismo sentir, tengan un mismo parecer. Y si usted se va al Salmo 133, Dios recompensa la unidad alrededor de Él. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. No solamente juntos, tienen que estar en armonía. El apóstol Pablo dice que cuando hay armonía, ahí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Ok? Cuando todos tenemos un mismo parecer, cuando todos estamos en un mismo sentir, entonces, ¿qué sucede? Dios envía desde el cielo bendición y vida abundante. El buen tesoro de Dios está ¿dónde? En el cielo, ahí donde está Él. Y todo buen don proviene del Padre de las luces, del que está en los cielos, de aquel que abre ventanas de bendición y las derrama donde hay unidad. Donde hay unidad. ¿Usted quiere ser bendecido? Es una pregunta. ¿Usted quiere ser bendecido? Le voy a dar el secreto para que usted sea bendecido. Busque unirse a 2 o 3, y si se puede a 100, que se congreguen en el nombre de Jesucristo, porque ahí está Él en medio de ellos. Y le voy a llevar otra vez a esas escrituras. Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Dice así: otra vez os digo, que ya se los había dicho, como yo se los he platicado cientos de veces. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está. El Padre va a estar en los cielos. No, usted no puede pedirle al Padre: Padre, desciende aquí, porque el Padre no puede estar donde está el pecado. Sería usted consumido inmediatamente. No importa lo que usted se crea de puro, la santidad de Dios. Por eso Jesús dice: santificado. Tú eres apartado de toda maldad, apartado de toda tentación, apartado de toda injusticia. Santificado. Ese Dios que está en los cielos se manifiesta en la tierra. Felipe le dijo a Jesús: nosotros creeremos siempre y cuando tú nos muestres al Padre. Y Jesús le dijo: Felipe, ¿hace cuánto tiempo estoy entre ustedes? El Padre y yo uno somos. Entre el Padre y yo hay unidad, la misma unidad que yo quiero entre mis hermanos. No quiero que mi hermano se esté unido a mí solamente, sino quiero que mi hermano esté unido a mí y esté unido a su hermano. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos
en armonía. Es como el buen óleo, el aceite de la unción, el aceite de consagración, el aceite de santidad que cae sobre la cabeza de Aarón, se escurre sobre sus barbas, baja por todas las vestiduras hasta sus pies. Es la unción del Espíritu Santo. Es como el rocío en Hermón, porque ahí envía Dios bendición y vida abundante. Usted quiere bendición, búsquela en solitario, le dice Satanás. ¿Dónde buscó Satanás a la mujer? ¿Cuando estaba con Adán? No, porque cuando estaba con Adán, los dos eran una unidad. Y cuando hay unidad, está Dios. Donde está la unidad de Dios, Satanás no entra. Pero en tu soledad, ahí tiene Satanás un baluarte, una fortaleza donde te puede hacer daño. ¿Qué es lo que quiere Satanás al final de cuentas? ¿Una manada de búfalos o un búfalo separado de la manada? Un búfalo separado de la manada. Usted sabe que Satanás es un león rugiente. Lo dice el apóstol Pedro, dice: sed sobrios y velad, porque Satanás como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Ok? Si usted le dio alguna vez la curiosidad de ver algunos reportajes de la revista National Geographic, se va a dar cuenta que un búfalo puede vencer a un león, pero va a batallar mucho. Pero cuando dos búfalos se juntan, lo hacen pedazos al león. El león trata de comerse los búfalos, pero el león es muy inteligente. No va a atacar a los búfalos mientras estén en manada, mientras estén en unidad. ¿Qué ha pasado con el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo quiere vivir la independencia de los hermanos. ¿Por qué? Porque a veces piensa que le van a juzgar, y la realidad es que le van a juzgar. Pero le voy a decir una cosa: cuando usted se mantiene unido, cuando usted persevera en un mismo parecer y en un mismo sentir sobre Cristo, dice: cuando dos o tres se congregan en mi nombre. Todo lo que pidan al Padre, ¿está? Yo voy a rogar al Padre, ¿está? Ok. Luego dice la Escritura de la siguiente manera: si Dios no escatimó el darnos a su Hijo para que muriera por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y con Él el Espíritu Santo. ¿Ok? Y aquí es donde quiero yo hacer un poquito de énfasis en esta persona, la persona del Espíritu Santo. Dijimos, el Padre está, Jesús desciende cuando hay dos o tres congregados, pero si no, está en los cielos. ¿Cómo lo sé? Es porque un día me lo platicó Jesús. Romanos 8, 33, 34 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios, el que también intercede por
nosotros. Ese es su lugar casi permanente. Pero usted lo puede traer a la tierra cuantas veces quiera, cuando usted se congregue con otros 2 o 3 o más, y Él va a venir, porque esa es su promesa, y Jesús no miente ni se arrepiente. ¿Ok? Hay una Biblia, mis hermanos, que seguramente el inconverso que está alrededor de ti está leyendo cada día. El que está alrededor de ti está leyendo esta Biblia. Y es tu relación con los miembros de la iglesia, así como el andar y el actuar diario, desde el día que decidiste seguir a Jesucristo. Tu testimonio es tan importante que Jesús, antes de ascender al cielo, les pidió a sus discípulos que no se apartaran entre ellos, que permanecieran juntos. Diga unidad, en unidad, en unidad. Dice, y entonces, cuando Él viera esa unidad, ese mismo parecer, ese mismo sentir, porque por 10 días los hermanos permanecieron juntos en el aposento alto, perseverando unánimes en oración y ruego. Todos tenían el mismo parecer, todos estaban en el mismo sentir, hasta que entonces vino como viento recio la presencia del Espíritu Santo, que descendió sobre ellos como lenguas repartidas de fuego. Esa es la Biblia que el inconverso estará leyendo. Cuando tú le dices, oye, ¿sabes qué? Yo ya me convertí a Cristo. Abriste la primera página de esa Biblia y Él va a empezar a seguir, y Él va a empezar a marcar tu Biblia, le va a poner separadores, va a estar viendo. Me dices de fidelidad y eres infiel. Me dices de justicia y no eres justo. Y va a estar leyendo la Biblia en tu vida. Va a estar leyendo la Biblia en tu vida. Por eso Jesús le dijo, permanezcan juntos. La unidad da fortaleza, mis hermanos. Entonces Él enviaría al Espíritu Santo, el cual vendría sobre ellos, para que entonces, sostenidos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, dirigidos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, y empoderados por Él, podían dar testimonio, les serían testigos, como testigos, primero a los de su casa, luego a los vecinos y después a las naciones. Tú no puedes predicar un evangelio de pura palabra. Tú tienes que predicar un evangelio en que sin palabras abres de Dios, en que sin palabras digas a las personas, Dios me transformó, y que las personas vean en ti virtudes. A tu fe, dice el apóstol Pedro, añádele virtud. Pero ¿qué sucede? Muchos a nuestra fe lo primero que le agregamos es conocimiento. Y está bien, agrégale conocimiento, pero cambia primero. Los fariseos tenían mucho conocimiento y ¿sabe lo que hicieron? Crucificaron a Jesús, al autor de la fe. Jesús les dijo lo siguiente: no me crean por las palabras que les he dicho, créanme por lo que ven que yo hago. ¿Quién me redarguye de pecado?, les decía. No, nadie pudo testificar contra Jesús. ¿Sabe por qué mataron a Jesús? ¿Alguien sabe? ¿Alguien le ha leído el Evangelio? Porque Él dijo que era Hijo de Dios. Y entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo: ¿qué más testigos queremos?
¿Qué más juicio queremos? Este es reo de muerte porque él mismo se hace igual a Dios. Él mismo dice que es hijo de Dios. ¿Cuál fue el evangelio que predicaba Jesús? El mismo evangelio que convenció a Nicodemo. Nicodemo, un principal entre los fariseos, un principal entre los religiosos de esa época, fue a buscar a Jesús. Y escuche las palabras de Nicodemo: maestro o rabí, como usted quiera decirlo, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está contigo. Qué tremendo cuando alguien te dice eso. Le voy a dar un testimonio. Tenemos unos amigos que lamentablemente no se han convertido, pero sé que tarde o temprano, los tiempos de Dios son tiempos de Dios. Vecinos nuestros por muchos años, ¿verdad? Vecinos muy ligados con nosotros. Y él en ese tiempo era propietario de unas bodegas en el mercado de abastos, San Nicolás. Y entonces siempre llegaba una persona con una Biblia y agarraba la Biblia y empezaba a golpearlo. Estoy hablando figuradamente. Empezaba a decir: si no te arrepientes te vas a ir al infierno, y si no haces esto y no haces lo otro y no haces aquello y no haces aquello. Porque la palabra de Dios dice lo siguiente, y la palabra de Dios dice lo siguiente, y la palabra de Dios dice lo siguiente, y la palabra de... Hasta que un día se cansó y le dijo: mire, usted no es cristiano. ¿Cómo que no soy cristiano? ¿No me está oyendo? Dijo: no, yo conozco cristianos de verdad, usted no es cristiano de verdad. Ellos no andan así, ellos viven como dice la Biblia que se debe vivir. Son mis vecinos y han sido mis amigos y mis vecinos por muchos años. Ellos son cristianos. ¿Cuándo empezaron a leer la Biblia? El día que te conocieron, el día que te vieron ir a la iglesia. No es el conocimiento. No le digas a otra persona: mire, esta es una frase típica del cristiano: hermana Ethel, ¿cómo está? La amo en el amor de Cristo. ¿Sabe lo que es amar en el amor de Cristo? ¿Usted sí sabe, hermana? ¿Alguien sabe lo que es amar en el amor de Cristo? En decirle: hermana, ahí está mi casa, yo me salgo de mi casa para que usted viva mejor. Hermana, aquí está mi salario, yo se lo doy a usted para que usted no tenga necesidad. Hermana, ahí está mi carro para que usted se mueva, para que no tenga necesidad de moverse. Ese es el amor de Cristo. ¿Qué dio Cristo? Toda su vida sin condiciones. Nosotros estábamos muertos en delitos, en pecados, y aún así Jesús murió por nosotros, nos entregó todo. Dios nos entregó lo más valioso que tenía. Dios nos dice: voy a abrir las ventanas del cielo, mi buen tesoro, y lo voy a derramar sobre ustedes. ¿Cómo no lo voy a dar si ya les di a mi Hijo? ¿Cómo no lo voy a dar si ya les di a mi Santo Espíritu? Pero si cuando usted le dice: hermana, ¿sabe que tengo necesidad? Me echaron de mi casa, ¿puede recibirme en su casa? No, hermana, porque somos muchos, no nos alcanza.
¿Le está amando en el amor de Cristo? ¿Verdad que no? Por eso Pedro dice lo siguiente: el proceso del cristiano es paulatino. A tu fe añádele cambios. Que la gente que está alrededor tuyo, el inconverso, empiece a ver que tú cambiaste. Después de los cambios virtuosos, que la gente diga, realmente esta persona tiene algo especial, dice, añádele conocimiento. No para maltratar a tu hermano, sino para que tú mismo seas edificado, conociendo la voz de Dios, para que tú empieces a transformar tu vida, fortalecerte. A tu fe añádele virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¿Sabe? Cuando usted conoce más de palabra, usted puede pasar una situación económica. Yo las he pasado un montón de veces. Pero ¿sabe cuál es mi manera de pensar? Y siempre se los digo, esto también pasará. Esto también pasará. Y la palabra de Dios dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Y yo fui llamado para predicarle a otros, no solamente con mi palabra, sino con mi ejemplo. Sino con el ejemplo. Se tiene que someterse a ese escrutinio público, porque el evangelio que están leyendo sus vecinos, su familia, es usted mismo. Si usted no cambia, ¿qué les está predicando? Mentiras. No le ha amanecido ni ha conocido a Dios. No son solo tus palabras las que impactan. Jesucristo no demanda eruditos para evangelizar. Él busca personas transformadas que puedan trasvasarse en otros con un testimonio de manifestación de su poder a través del Espíritu Santo. Personas que tienen lo que ricos y pobres desean tener: fe, amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Que la gente que está a tu alrededor diga: yo quiero lo que Él tiene, para que tú puedas testificar del poder de Jesús en el Espíritu Santo, que puedas testificar de Dios Padre que está en los cielos a través del Espíritu Santo por la mediación de Jesús. La única Biblia que tu vecino y converso lee es tu conducta, porque tú le has dicho que eres cristiano. Mejora tu vocabulario, tus acciones, y usa bien la balanza de tu negocio, de tu trabajo, porque has dicho que eres siervo de Dios. Porque has dicho que eres siervo de Dios. Y prepárate para una cosa. En el libro de Apocalipsis hay una porción tremenda. Hay un canto. En el cielo hay muchas voces, mucha gente, porque viene la victoria de los santos. Dice que el enemigo, el acusador de los hermanos, ha sido vencido. Y usted le va a vencer al acusador de los hermanos, ¿con qué? Con la sangre del Cordero y la palabra del testimonio suyo.
créame, hay gente que conoce palabra al revés y al derecho, pero no conoce a Dios. No conoce a Dios. No conoce a Dios. Nosotros hemos en nuestro ministerio tenido que enfrentar muchas situaciones. Y cuando éramos más jóvenes, por eso le digo, la palabra puede impactar a muchos, pero el ejemplo es el que arrasa. Un día me sentí tan agobiado, hace años, antes de que decidiera ser pastor, por las acusaciones de Satanás. Decía, tú no eres, tú esto, tú lo otro. Y un día fui con mi mentor, un hombre que ya tiene 70 y tantos años, y ahora sí, más de 50 años en el ministerio. Y le platiqué todas mis cosas que traía, mis dudas. Estaba con mi esposa. ¿Y sabe lo que nos hizo entender el pastor? Nos dijo, ¿quién es el que acusa? ¿Ya vio el fruto de esas personas? ¿Son personas regulares en la iglesia? No. ¿Son personas generosas para la obra? No. ¿Su familia toda está sujeta a él? No. ¿Tienen una vida de testimonio? No. ¿Hace cuánto que le sirve al Señor? Tanto. ¿Hay fruto en lo que usted hace? ¿Hay personas bautizadas, convertidas? No sé, usted los bautiza. Hasta ese entonces yo no bautizaba, él bautizaba por nosotros. Dijo, hermano, cierre sus oídos a Satanás. Cierre sus oídos a Satanás. Esas personas pueden sentirse que son emisarios de Dios, pero por sus frutos usted sabrá que son enviados del diablo. No necesita usted conocer mucha palabra. Vea lo que hay detrás de esa persona. Es lo que les va a dar autoridad. No sus palabras, sino el respaldo de su testimonio, de lo que ha hecho Dios con ellos. Satanás quiere destruir la obra. Satanás quiere destruir su vida. Satanás quiere destruir lo más valioso que él ve, que es la familia unida. Si alguien viene, mis hermanos, y en eso te estoy hablando, a darte 1000 palabras, primero sobre tu relación con tu pareja. Si su relación con su pareja está mal, cierra tus oídos inmediatamente, porque el que te está hablando es Satanás. Por más que te diga citas, por más que te diga citas, Dios no actúa de esa manera.
Si alguien viene a darte palabra y es una palabra que no es regular en una congregación, el tal es un mentiroso. Porque la palabra de Dios dice que a los que dejan de congregarse, como muchos que tienen costumbre, son presa fácil de la ira de Dios. Romanos 10, 23, 24, 25 y 26. Usted tiene que buscar los frutos. Jesús dijo: tengan cuidado, Satanás se disfraza como oveja. Esa es la Biblia, mis hermanos. Usted es la Biblia. Usted va a dar palabra en las áreas donde usted esté conforme a la palabra. La palabra impacta. El ejemplo arrasa. ¿Por cuál de mis obras, dijo Jesús, me están ustedes juzgando? Y quisieron enloquecer la gente porque no le hallaron nada. Poncio Pilatos fue el que determinó y dio el cerrojo al juicio y dijo: ningún delito encuentro en él. Y Jesús le dijo a la multitud que quería apedrear a la mujer encontrada en adulterio: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Es tu testimonio, es tu testimonio, es tu testimonio. Iglesia, cierra tus ojos, ponte de pie y inclina tu rostro. Déjame hacer una oración, ya estamos terminando. Ponte de pie, ponte de pie. Dios,